días, buenas noches, dependiendo la hora en la que usted decidió darle play a este su bonito podcast. Yo soy Valentina. Y yo soy Carito. Y esto es Chismecito Viejo. Hoy es viernes de chismes. De podcast, chisme. ¿Y de qué iremos a hablar hoy? De esos chismes bien antiguos, pero de esos que nos gustan así. Pero a ver, yo tengo una pregunta así de aquí de mi cabeza. ¿Qué hace un buen chisme? ¿Qué hace un buen chisme? Eso que te dicen que no lo digas, pero tarde o temprano lo sueltas. ¿Qué es? Nombres y apellidos. Y como nos gusta al final decir eso. Eso es lo que lo hace más rico. Aquí queremos ponerle cara al chisme. Totalmente. Díganos si no. ¿Qué opina usted que hace un buen chisme? Díganos. Ahí en los comentarios. Pero bueno, como creemos que eso hace un muy buen chisme, hoy venimos entonces a hablarles de nombres y apellidos. ¿Y cómo es que podemos encontrar nombres en los chismes viejos, en la arqueología? En la arqueología. Pero hay un tipo de excavación muy particular que te dice el nombre, el sexo, la edad, bueno, a veces el nombre, pero normalmente sí, de la persona que está ahí o que estuvo allí. ¿Y qué es esto? Sácanos de dudas. Pues las grandes y maravillosas tumbas. Las tumbas, las enigmáticas, las que todo mundo habla. Las que se llevan la fama y la gloria, por lo cual los arqueólogos y las arqueólogas matan. Pero ¿qué es una tumba? Una tumba es el último lugar donde descansa alguien, ¿no? ¿O qué crees tú? Una tumba es el último lugar donde descansa alguien, sí, pero también creo que una tumba es el momento, es ese último momento de la vida de una persona. ¿Y cómo te imaginas ese último momento? ¿Tú crees que es igual para todos? Es que eso es lo que es muy interesante, que hay muchísimas culturas en el mundo y todos tienen una manera distinta de vivir ese último momento. Es muy diverso. Para mí, en la cultura en la que crecí, puede ser que signifique hacer un hoyo en la tierra, depositar al ser querido y echarle tierra. Hay otras partes del mundo donde existe la cremación o donde cremar está prohibido. Exactamente, entonces definitivamente diversidad en las maneras en las que uno decide este último momento hay ahorita y había en el pasado. Pero ¿tú crees que ese último momento es para con el que se fue o es más para quienes se quedan? Yo creo que es totalmente para quienes se quedan. Así es. Pero cuéntanos un poco más sobre este último momento. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿En qué estamos pensando? Pues normalmente desde la arqueología los entierros son la referencia física de una serie de eventos que se podían convertir o que se convierten en un ritual. Son pasos, recetas, formas como nosotras afrontamos ese momento inevitable al cual todos llegamos, que es la muerte. Exactamente. Y este tipo de pasos y de rituales son cosas bien metidas en todos, ¿no? O sea, en la manera en que cada cultura tiene muy bien como concebido cómo es que te acercas a la muerte, aunque todas lo hacen de manera diferente. Sí, hay como códigos de vestimenta, códigos de alimentación, códigos de música, de qué se lleva o no al momento y en el lugar donde se va a generar esa despedida física con la persona que ya no va a estar con nosotros, o que ya no está con nosotros, ¿no? Porque lo que está quedando con nosotros es su cuerpo, más su conciencia, que es quien lo hace, ya no está. Y yo creo que son todas estas partes de los rituales, de este momento en la historia que estamos viendo materializado en una tumba, es muchas veces lo que justamente no podemos ver en el registro arqueológico. ¿Qué cosas no podemos ver en el registro arqueológico? A ver, yo por pensar en uno así muy encima de mi cabeza, las flores. Sí. Tan importantes que son las flores, al menos en la cultura en la que yo estoy para el momento. No es cualquier flor, pero hay flores muy específicas para distintos tipos de entierros que
A ver, igual con mucha suerte, con el contexto correcto lo podrías encontrar, pero es más raro, ¿no? ¿Qué otra cosa te ocurre que no podrías encontrar? La música. Uno elige una música. música específica, no te vas a meter un rock and roll en medio del entierro de tu abuelo. Tal vez el mío sí, adelante, los invito a que lo pongan, no hay problema, no me ofenderé, ya no estaré ahí, así que no importa, es para ustedes. Pero claro, hay ciertos códigos musicales, si lo queremos poner así, que para cada generación y cada sociedad son totalmente distintas y que no dejan una huella material. Exactamente. Son rituales realmente muy complejos, rituales que llevan mucho la idea de hacer memoria, como tú dijiste, de pensar en los que viven y no en los que nos dejan, pero también un poco de siempre mantenerlos y recordarlos aquí, ¿no? En el plano de los vivos, por sonar muy mexicana. No, pero totalmente. De hecho, también los egipcios pensaban en eso. Y de hecho, si nos ponemos más profundos temporalmente hablando, desde la época de los neandertales se tiene evidencia que el ser humano se ha esforzado de diferentes maneras por recordar a quienes ya no son parte del grupo. Exacto. Por hacer este último momento, por honrar la vida, por recordar para el futuro. Es un poco este momento súper importante que siempre deja una huella muy importante en el registro y que por eso es que la podemos encontrar y la podemos llamar en este momento las tumbas, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que queríamos ir con todo esto, este rollo, muy filosófico sobre la muerte y la vida. No, es que son cosas que vienen y que son muy diversas, pero que también son muy, muy propias, ¿no? O sea, si nosotros de repente tú me dices, ay, que me encontré un entierro, tal vez mi mente inmediatamente se va a tierra. O sea, tiene que haber tierra encima de la persona que fue enterrada. La misma palabra lo dice, vaya. Sí. Pero hay tanta diversidad en la manera en la que el ser humano ha intentado acercarse a estos temas y ha intentado tener estos últimos momentos que muchas veces estamos buscando tumbas como las concebimos y no como realmente fueron. Claro, porque hay gente que, por ejemplo, al momento de partir hacia el plano que su religión de aquel momento se lo planteaba, necesitaba llevar consigo todo lo que tenía en vida. Claro. Cosa que en la actualidad muchas otras religiones no harían. Claro. Es interesante, definitivamente es interesante sí, pues porque entonces nos hace pensar en qué estamos buscando, ¿no? O sea, si estamos pensando en estas grandes tumbas místicas, ¿para quién? ¿Cómo son? Y claro, dentro de esa sociedad, de cada grupo, las tumbas son distintas de acuerdo a tu posición dentro de la sociedad. Exacto, piensa en un grupo donde tal vez cremar es algo muy importante, pero y habrá gente importantísima y así que está cremada y ponla junto a un templo de un faraón y dirás, ¿cuál crees que es más importante? Pues no lo sé, porque yo no sé si la práctica de la cremación era muy importante para ciertas culturas. Y depende qué madera utilices, claro. Porque hay maderas que son especiales para cremar a los cuerpos. Y en el pasado era muy difícil cremar a los cuerpos. Así es. Porque cremar toma muchísimo tiempo. Pero bueno, ya nos estamos poniendo muy darks y en realidad lo que nosotros queremos aquí hablar es sobre arqueología y un poco hablar de estas grandes tumbas, ¿no? Y bueno, yo quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Okay. Quiero que tú y las personas que nos están viendo allá Acompáñenme. se unan conmigo a este relato que les voy a decir, donde vamos a imaginarnos que es un 4 de noviembre de 1922. Uy, ok. Tengo que cambiarme de ropa, outfit nuevo. Han pasado varios años ya. He retrocedido el tiempo. El mundo es otro mundo. Y están ustedes parados en el Valle de los Reyes en Egipto. Ustedes en este momento, junto con Carito, son arqueólogos y arqueólogas. Y arqueólogues. Y en ese momento del 4 de noviembre se encuentran un escalón. Ok, esto se pone interesante.
¿Qué pensamos? Yo tengo una pregunta. ¿Tu escalón tiene alguna inscripción? Un escalón. Un escalón, Sí. pero está en buen estado. ¿Un escalón? Puedes ver que es un escalón. Muy bien. Pues dame una brocha. Vamos a excavar. Vamos a excavar. Les toma exactamente 22 días terminar de excavar el escalón y entonces encuentran una puerta. Una puerta es un misterio más grande que un escalón. Pero el escalón ya les había movido un poco de curiosidad. En esa puerta vamos a hacer un pequeño agujero en una de las esquinas. ¿Ya sabes de lo que te estoy hablando? Creo saber qué es. Creo saber de qué me estás hablando. Después de que toda la concentración de aire de miles de años sale por ese pequeño agujero, ustedes ponen una lámpara y ven hacia adentro. ¿Qué ves, Carita? El brillo del oro al final del túnel. Claramente, si usted todavía no lo sabía en casa, estamos hablando de uno de los descubrimientos de una de las tumbas arqueológicas más importantes de la historia de la humanidad. La tumba de Tutankamón. que fue descubierta justo así como se las narré. Un día, después de 10 años de trabajar en Egipto, el arqueólogo Carter se encontró un escalón. Sí, pobre Howard Carter encontró un escalón cuando ya nadie daba un solo penique por él, cuando solo el Lord Carnarvon dijo, pues vamos a apostarle a este hombre, vamos a ver qué nos puede conseguir. Piensen que estamos a inicios del siglo XX, o sea, hace un siglo atrás, exactamente casi un siglo atrás, un poquito más, 103 años atrás. Alguien apostó por Howard Carter y le dijo, pues vamos. Venga. Consigamos la concesión, porque en el Valle de los Reyes no excavaba cualquiera. No excava cualquiera. Aún muy. Y porque además, como les narramos en esta historia, no es una cosa muy rápida, o sea, desde que se encontró el escalón hasta que encontramos la puerta e hicimos un pequeño agujero, pasaron al menos 20 días. Y yo diría que eso fue rápido. Sí. Normalmente son procesos, no es como Indiana Jones que abre uno la puerta y está ahí la tumba del faraón, ¿no? No, y esa tumba en particular tiene muchas capas, no solamente arqueológicas. Exactamente, y pensemos que hasta este momento de la historia, ustedes lo único que han visto es por un agujero muy pequeño, el reflejo del oro. No fue hasta un año, hasta el febrero del siguiente año, o sea, un par de meses después, que Howard Carter logró entrar a la cámara en donde se encontraba el sarcófago del faraón. Y de ahí se tardó 2 años en poder abrir el sarcófago. Eso es mucho trabajo. Y claro, ustedes imaginarían que esa cámara funeraria es inmensa. Pues no. Lamento decepcionar, la cámara funeraria de Tutankamón no es tan grande, pero ¿por qué tomó tanto tiempo excavarla? Pues porque es uno de los contextos más difíciles de excavar porque hay que registrar todo. Y yo me puedo imaginar la cantidad de dibujos, de fotos, de tiempo que pudo tomar hacer una excavación como la de la tumba de Tutankamón. A ver, ahora nosotros lo vemos desde el presente hacia el pasado y entonces pensamos que la secuencia de hechos fue súper rápida. Pero el Howard Carter se estuvo ahí años. Casi todo lo que le quedó de su vida se quedó atado a Tutankamón. ¿Pero qué nos podrías decir tú de la excavación de una tumba? O sea, como has dicho, pensemos, es inicios del siglo XX. No, las cámaras fotográficas empiezan a desarrollarse, ya existían, felizmente ya existían, pero significa que tienes que tener todo un equipo. Piensen que están excavando en una estructura subterránea donde el acceso a la luz es mínima. Las cámaras de esa época necesitaban la luz, no eran como las de sus teléfonos de ahora. ¿Qué tuvo que hacer Howard Carter? Tuvo que conseguir un fotógrafo profesional que vino con su cámara, con sus luces, introducir luz eléctrica para que esas luces puedan funcionar dentro de la tumba de Tutankamón y poder comenzar a hacer el registro. Y eso solo para las fotografías. Solo las fotografías. O sea, es que
Solo de pensarlo, qué barbaridad. Y esto, a eso súmenle la limpieza in situ, porque nosotros no es como que abrimos y ya, jalas el faraón, el faraón, no, ya, listo, faraón para afuera, no. Lo limpia, tienes que limpiarlo, limpiar, comenzar a dibujar, pero y en el proceso que vas dibujando vas poniéndoles códigos a cada cosa. Luego que ya tienen código viene la fotografía, y la fotografía tiene su código con su letrerito, y es todo un proceso que va tomando mucho, mucho tiempo. Definitivamente yo creo que es de las cosas más difíciles de excavar. Sí, sobre todo que no se te pierda algo en el registro, que algo no lo pasaste, no se te pase en el proceso de registrar las cosas, porque aparte, o sea, somos humanos. La emoción de ese momento en que, ¡mira! Y ¡prum! Lo mueves, o lo quieres sacar y luego te acuerdas, no, hay que registrar, hay que dibujar, no puedo. Ahora, si lo ponemos en relación a la actualidad, ahora al menos tenemos cámaras digitales, tenemos escáneres, o sea, en los últimos años se han escaneado tumbas completas antes de terminar de excavarlas. Claro. Pero Howard Carter no tenía ni la 10ª parte de eso. Y aún así, fue yo creo uno de los descubrimientos que más virales se hizo en el mundo, la de la tumba de Tutankamón, aunque no existían las redes sociales para hacer viral algo, ¿no? O sea, es uno de esos descubrimientos del que todo el mundo sabe algo. Ah, sí, claro. Todo el mundo sabe algo, ese claro. que habla en la reunión, ese sabe algo. Claro. Todo el mundo sabe algo de Tutankamón y de cómo se descubrió, porque luego de ahí vienen, yo creo que algo muy interesante de las tumbas arqueológicas es que viene la vida después de la muerte, ¿no? O sea, sí. Y yo creo que estos grandes personajes han tenido muchas vidas después de su muerte, y la que estamos viviendo ahorita, que es la contemporánea, es bastante interesante. Y entonces empiezan a crear mitos, así como grandes leyendas. Bien, o sea, si tú te pones así como profunda, ¿cuántas veces han reabierto o vuelto a presentar la tumba de Tutankamón en las revistas internacionales? O sea, yo recuerdo haber tenido 8 años y ver una National Geographic con la máscara de Tutankamón restaurada. Ahora tengo 30 y tantos años, para aceptarlo, y hemos visto cómo se ha armado toda una polémica en torno al traslado de Tutankamón al nuevo museo. Claro. Entonces, como cada cierto tiempo vuelve a la vida este hombre. Claro, tiene una nueva vida después de su muerte. Y aparte, cada cierto tiempo, la tecnología vinculada a la arqueología da nueva más información, exacto. Es alucinante. Es alucinante. Yo, por pensar en uno de los mitos como más clásicos de Tutankamón, Te vas a poner dark. me voy a poner darks. Yeah. Es este mito de las esporas de los hongos. Cuéntanos. Ahora ya no me sentí dark, me sentí alienígena. Cuéntales un poco qué con las esporas y con los hongos y Tutankamón. No sé, a mí me contaron por ahí que... ¿Qué te contaron? Me contaron. La señora me contó un chisme en la escalera. ¿Qué te contó la señora en la escalera? Que la tumba de Tutankamón venía con un mensaje para aquellos que quisieran entrar en ella. Aquellos que se atrevieran. Aquellos que quisieran profanar el espacio sagrado del faraón. ¿Y para quién estaba escrito este mensaje? Yo creo que para gente mucho más contemporánea a él de lo que nosotros pensamos. Pero antes de eso, ¿qué decía esa? Queremos saber qué decía. ¿Cuál era el mensaje para los fisgones? El mensaje decía: la muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba sellada de un faraón. ¿Y qué pasó con la gente que excavó la tumba de Tutankamón? Bueno, hubo un grupo de ellos que lastimosamente ni siquiera pudieron ver la máscara de Tutankamón. Entre ellos, entre estas personas afectadas, el principal, interesado de excavar esa tumba, Lord Carnarvon. Que murió repentinamente en su hotel en el Cairo, ¿no? Nunca llegó a ver la tumba. Él era el financista, él era el mecenas de Howard Carter, pero nunca llegó a ver la tumba. Falleció antes, pero él estuvo en el momento
en que abrieron la puerta de la tumba. ¿Y tú crees que realmente sea una maldición que los egipcios dejaron en lugar? ¿Qué se sabe? ¿Qué pensamos? A ver, yo creo que nos gustaría mucho pensar de que los egipcios eran bien darks ahí, ¿no? Malévolos y se pusieron a mezclar cosas para que la gente no entrara a sus tumbas. Pero lo cierto es de que hay que pensar en las tumbas como un ecosistema químico, bacteriano muy peligroso e inestable, ¿no? Sí, pues ¿cuántos años no está el aire ahí bien asentado? Yo diría más que asentado, bien comprimido, así como... O sea, a pesar de que los egipcios en el proceso de enfardelamiento retiraban la mayoría de órganos que tienden a descomponer el resto del cuerpo, para no ponernos muy tanatológicos, la materia orgánica va soltando ciertas sustancias al aire, entre ellos metano. El cuerpo humano cuando se va descomponiendo suelta metano, y en esas tumbas aparte muchos de los objetos eran de metal. Claro. Piensen, metales comprimidos a más de 40 grados centígrados, más bacterias selladas con una puerta que llevaba miles de años ahí, pues lo que te va lo que se va a impregnar a tus vías respiratorias es un caldo muy, muy peligroso. Pero lo que no nos encantaría pensar, que es una maldición. Ah, claro, está perfecto, como maldición me encanta. Es que es un ejemplo interesante de, a ver, ellos hicieron una amenaza y la amenaza se cumplió. No pueden decir que no se los advirtieron. ¿Pero por qué existía esa amenaza? Pues porque, a ver, claramente no estaba pensado para Howard Carter y su gente tantísimos años después, en 1922, que ya no suena como a hace años, ¿no? Y estaba pensado para esta gente durante la época egipcia, durante la época faraónica, que estaban saqueando tumbas de faraones. Y entonces pues les dejaban ahí su notita como ojo vecino, aquí no robamos. Ajá. Sí, de hecho la razón por la que los egipcios o los faraones se empiezan a enterrar en el Valle de los Reyes es para evitar que sigan saqueando sus tumbas. Exacto, entonces ese mensaje no estaba hecho para nuestros ojos de ahora. No. Y aún así, qué bien nos quedó el saco, ¿no? ¿Cuántas personas no pudieron ver ese ataúd abierto? Así como hay muchísimos mitos alrededor de tumbas de grandes personajes de la arqueología. Pero yo creo que lo más interesante, y tal vez soy yo romantizando un poco, en realidad no es tanto sobre la tumba, sino sobre quién vivió ahí, ¿no? Es sobre el hecho de... Porque hay personajes que son históricos, pero a la vez míticos. Claro. O sea, no sé, pensemos, Hércules, Cleopatra, ¿a quién más mencionarías tú? Es que ya solo puedo pensar que mencionaste a Cleopatra. Alejandro Magno. Dos piezas de un rompecabezas perfectas para hablar de los siguientes personajes de este podcast. Los más buscados, los dónde están, dónde se encuentran. ¿Pero dónde está Cleopatra? No sé, a mí me dijeron que se fue con la áspida ahí, ¿no? Y ahí quedó la pobre. Pero no sabemos, y la verdad es que creo que no fue una pregunta tan recurrente en la arqueología hasta hace unos pocos años. Exacto, que ahora tenemos a una colega que... Cuéntanos un poco qué está haciendo con Cleopatra. ¿De dónde es ella? Ella es de República Dominicana. Así es, ella es de República Dominicana y excava en un sitio muy cercano a las costas de Alejandría. Exactamente. Ella está totalmente convencida que en ese lugar, en ese yacimiento, descansa el cuerpo de Cleopatra. ¿Dónde estás, Cleopatra? Sí, al final la pregunta es, si nos ponemos muy científicas y muy históricas, ¿qué información extra nos podría dar el cuerpo de Cleopatra a nivel de constructo histórico general que no sepamos? Es que yo creo que ya más bien es por el mito, ¿no? O sea, por la vida después del personaje, por la emoción, por saber en dónde se encuentra.
hasta crear como un lugar de medio culto, ¿no? Estos personajes como Cleopatra, que ya son un ícono de muchísimas cosas contemporáneas. Sí, y aparte que también se han convertido en íconos controversiales, ¿no? Claro. Sobre cuál es su origen, cómo se veía, ¿no? Claro, porque hay que decir que no se sabe muy... Bueno, hay pocos retratos de Cleopatra. Hay muy ¿no? pocos retratos y la mayoría de ellos se le hace ver como una macedónica, más que como una persona del continente africano. Uh-huh. Y bueno, y hay que entender que el continente africano es muy complejo sí. y muy multiétnico. Por favor, hay que entenderlo. No entremos en común. No, muy interesante. Pero y por otro lado tienes al otro más buscado, el más buscado de la vida mundial, Que se fue hacia la India. el señor Alejandro Magno. Claro. Desde el señor Alejandro Magno sabemos que tuvo al menos 3 lugares donde descansó, o sea, 3 mausoleos, no sé si los 3 eran mausoleos, que lo movieron de lugar en lugar, pero ¿dónde está Alejandro Magno? Ahora, ¿por qué mueves un cuerpo de un lugar en lugar? Pues porque es de nuevo este mismo rollo de la memoria, ¿no? De lo que significa, de la vida después de la muerte, de... Sí, ¿O pero tú por qué también crees? porque buscas preservar un símbolo. Claro, bueno, también. Porque el cuerpo o la idea de Alejandro Magno se convirtió en un símbolo para determinados grupos del Mediterráneo, ¿no? Total. Y generar este continuo con respecto a su importancia y su valía en la historia era muy importante para otras personas. Mantener ese mito vivo era más importante para otros que para tal vez incluso su familia, que desapareció al tiempo que él murió. Claro, y que si lo piensas es la misma razón por la que seguimos buscando a Alejandro Magno como unos locos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como dices, ¿qué nos traería? Bueno, aparte del morbo que lo excabes, porque hay que aceptarlo, es parte del morbo de ser arqueólogo o arqueólogo. Muchos o muchas se han interesado por desarrollar esa línea dentro de la arqueología, ¿no? Una línea que tal vez es muy del siglo XIX, inicio del XX, pero que en realidad es lo que la gran mayoría de nosotros hemos consumido cuando hemos sido niños, niñas. claro. Niñas, o sea, muchas te van a decir, yo soy arqueólogo o arqueóloga porque vi tal excavación, Claro. porque vi tal tumba, vi tal documental de esa máscara de oro. O sea, no sé, piensa en la máscara de Agamenón. Sí. O sea, la tumba que excavó Schliemann, nunca supimos ni sabremos si realmente Schliemann excavó a Agamenón, pero él dice y jura, o dijo y juró que era Agamenón, punto. Y en parte hemos preferido pensar eso. Claro, pues es que sí. Es el mito. Es el mito detrás de la tumba. ¿Que se te ocurre alguien que es así muy buscado y que no encontremos? Alguien que esté en esa lista de los más buscados de la vida. Parte de Cleopatra, parte de Alejandro Magno. Ay. Por ejemplo, en Perú. En Perú, uy, pues las tumbas, más que las tumbas, los malquis de los incas. Por los incas nos estamos refiriendo a los gobernantes de los que el resto del mundo conocemos como la gente, el pueblo inca, pues. El Zapa Inca, o las mismas hermanas de los incas, que son también otras figuras sumamente poderosas en el sistema incaico. Pero no se ha excavado nunca una tumba de un gobernante inca. ¿No? Pero, a ver, y aquí es donde yo hago esta pregunta con poco conocimiento del tema, pero es de lo que estábamos hablando al principio. ¿No será entonces que tal vez su manera de preservar la memoria y de preservar los cuerpos no era la misma? No, exactamente, y ahí tienes razón, porque en parte la forma como los incas preservaban su memoria y la memoria de estos personajes de supremo poder era muy distinta a la que se solía practicar en el mundo prehispánico en los Andes, donde sí efectivamente se hacía un hueco y se metía a la persona ahí a descansar. A dormir, señora, a dormir, señora. No, los incas tenían una forma muy distinta. Y esa es la razón por la cual los españoles desarrollan toda una serie de prácticas para desaparecer esos cuerpos. Y si usted quiere saber más sobre esa historia, sobre ese chisme, nos deja aquí en las casillas. Yo creo que sí, yo sí quiero saber más, ¿Dónde están los incas? Es que sí me intriga. Sí, es algo que, o sea, claro,
se ha reconstruido la historia del mundo incaico en base, en realidad, a los asentamientos, a la población, a los sacrificios, porque la mayoría de tumbas incas que se conocen son capacochas, que son personas sacrificadas. Interesante. Los santuarios de altura en Argentina y en Perú son sacrificios. Sí, si usted quiere saber de qué estamos hablando, mire, aquí estamos muy impactadas porque sabemos más o menos, pero usted pónganoslo allá abajo porque esto puede dar para un capítulo y medio, millón más. Sí, entonces las tumbas de los gobernantes incas no se conocen. Me encantan. Pero les podemos contar por qué no se conocen. Pero entonces, a ver, tenemos a los conocidísimos, o sea, ahí está Tutankamón, está Pacal en México, está... ¿Quién más? Es que el Agamenón, que no sabemos si Agamenón o no Agamenón, pero Agamenón. Tenemos a los más buscados, Cleopatra, Alejandro Magno, los incas. Todos dan de qué hablar, todos dan de qué hablar. Sí, no sé, y también tienes, por ejemplo, la tumba del primer emperador chino. Claro, que es otra categoría. Que fue enterrado con todo su ejército. O sea, los soldados de terracota son parte de la tumba del primer emperador chino. Pero a ver, hasta donde tengo yo entendido, el emperador chino todavía no ha sido excavado. No. ¿Y por qué? Porque esa es la ciudad prohibida. ¿Y entonces? Esperemos que en algún momento, cuando la tecnología y el gobierno y los arqueólogos chinos vean conveniente, se excave. Por favor, que la tecnología avance. No, entonces sí tenemos estos tres grandes grupos y más, si nos podemos indagar más, seguro encontraríamos más de tipos de tumbas arqueológicas que todas son sumamente interesantes y que dan pues muchísimo de qué hablar. Sí. Si a usted le interesa alguno en particular, usted dice, es que yo me muero por saber todo sobre la vida de Cleopatra, por favor hagan un programa sobre eso, díganoslo, porque yo creo que eso sería muy interesante. Es chisme con nombre, chisme con apellido del que nos gusta. Perfecto. Aparte acá la más friki de los frikis se la va a leer toditito. Culpable. Me encanta. Sí, no, es que sí me parece muy interesante la verdad este asunto de las tumbas, de la memoria, de cómo recordamos y de pues estos nuevos mitos que vienen con la arqueología del futuro y que estamos viendo con ojos del futuro hacia el pasado. Sí, y también una cosa muy interesante e importante es este proceso que ha habido de también cómo las propias poblaciones que están vinculadas a estos entierros, o sea, que son, digamos, sus descendientes, luego se han reapropiado y resignificado estos entierros, ¿no? De las poblaciones indígenas, afrodescendientes, que al final se han visto en esos espacios, ¿no? Claro. También es un proceso que está muy interesante de analizar, de cómo impactan este tipo de hallazgos a la sociedad. Totalmente, ¿no? Y a ver, a mí lo único que me queda claro, y si usted no ha visto el primer episodio de este bonito podcast, por favor vaya usted y véalo. Véalo. Pero lo único que me queda claro justamente es que una tumba es todo menos una respuesta. Totalmente. Una tumba es miles de preguntas, es miles de cosas que tenemos que pensar ahora, y como dice Carito, de repente abres tú una tumba y te salen mitos, te salen reapropiaciones, te salen... y un montón de cosas que se han encontrado en pro de buscar estas tumbas que podemos estarnos también mucho tiempo hablando de eso. Sí, y ahí está también esta gracia y esta complejidad que hay detrás de la arqueología, que muchos piensan y se forman con la idea de que pues vamos a hacer un hueco y vamos a tener un gran hallazgo, pero no, ese hallazgo en un momento deja de ser propio y es resignificado por muchos grupos, por muchas personas, hasta por la misma investigación. Claro. Porque, para que cerremos este chisme con otro súper chisme, venga, tenemos estas famosas tumbas que unas cuantas décadas después son reanalizadas. Claro, reabiertas. Vamos a ver estos huesos, vamos a ver estos fragmentos de estas historias,
a la luz de las nuevas tecnologías. Y las cosas, amigos míos, que se han encontrado cuando uno reabre las tumbas. Solo así de bote pronto se me ocurre esta tumba de la vikinga que resultó que pensaron que era vikingo y que resultó que era vikinga. O la tumba egipcia que decían que era un señor y su señora y resultaron ser los señores. ¡Ah, hijo! Uy, no, y así chismes jugositos, carnositos, deliciositos vienen en todas las tumbas, ¿no? Hablemos, por favor, antes de ya cerrar y dejar de marearlos, de esta gente que está acompañando a los grandes personajes. ¿Quiénes son estas personas? La verdad, les pedimos disculpas desde aquí, desde el presente al pasado. Lamentamos todos los inconvenientes, males, malhabredurías que hemos generado en la arqueología con ustedes. Además es que dicen, el gran señor, la gran señora venía acompañado de 5 personas. ¿Quiénes son estas 5 personas? No, ¿qué personas lo convierten en el amante, sí. el cocinero, la hija, el cuñado y el perro? Porque incluso el perro está ahí, ¿no? El perro es el más respetado de esta canción. Es el único al que respetan, ¿no? Porque claro, claramente es la mascota, ¿no? No es más que, quién sabe, tal vez por ahí pronto inventen algo. Pero sí, o sea, durante muchas décadas la arqueología ha hecho interpretaciones sobre las personas que acompañan a veces al que se cree que es el personaje principal. Claro. Porque también ha pasado que el personaje principal terminas dando cuenta que es como a modo de un cebo, claro, ¿no? Que no es realmente el personaje principal. Y claro, se creen unas historias que no tienen nada que ver. Chismes de los buenos, de los carnositos. Uy, no, sí, de lo que les podríamos contar. Pero bueno, creo que por hoy aquí lo vamos a dejar, habiendo hablado un poco de Tutankamón, de las tumbas, de todo lo que son. De la muerte. De la muerte, de la memoria, de recordar. De las esporas. De las esporas, de los amantes, de los perros. Un poco de todo, porque así es un buen chisme. Es sabroso. Así es. Bueno, pues entonces los veremos dentro de 2 viernes. Y déjenos en los comentarios si quieren que le hablemos de alguna de estas tumbas o de quién quieren que hablemos y así les preparamos el chisme. El chisme, para que sea viernes de chisme, viernes de chismear. Vale, pues adiós.